Curso bíblico Profecías de Esperanza. Lección número 3. La historia mundial predicha. En esta lección estudiaremos el capítulo 2 del libro de Daniel. Nuestra primera pregunta dice: ¿qué le quiso revelar Dios a este rey? Leemos en Daniel capítulo 2 versículos 27 al 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y tus visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué le quiso revelar Dios a este rey? Que solo Dios conoce el futuro. Pero además le quiso revelar las cosas que habían de acontecer en los postreros días. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué extraño sueño tuvo el rey Nabucodonosor? Leemos Daniel capítulo 2 versículos 32 al 33. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Versículos 31 al 33. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria, que era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué extraño sueño tuvo el rey Nabucodonosor? Tuvo sueños, un sueño que se le olvidó, como puede suceder con muchos de nosotros, que a veces se nos olvida las cosas que soñamos. El rey había soñado con una gran imagen, una imagen compuesta de diferentes metales. Tenía una cabeza de oro, pero además de eso, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. ¿A qué imperios universales representa la gran imagen? Es nuestra siguiente pregunta. Y leemos Daniel en el capítulo 2, versículos 36 al 40. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan todos los hijos de los hombres, las bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era aquella cabeza de oro. Era el representante del imperio babilónico. El imperio había sido instituido por el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, pero tiene su edad de oro entre los años 605 al año 539 antes de Cristo. Recordemos que era un reino lleno de esplendor, de riqueza. El templo del dios Marduk había sido revestido por dentro, todo en oro. En el centro estaba una mesa y una estatua de Zeus, hechos con oro macizo. Del imperio nos queda el recuerdo de una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Pero a pesar de las riquezas y la gloria, todo un día iba a terminar e iba a surgir un nuevo
reino. El versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. En el año 539, Ciro desvía el cauce del río Éufrates e ingresa por allí a la ciudad y la toma. Y ahora surge un nuevo imperio, el imperio medo-persa. Este reino fue un reino inferior, aunque fue mucho más extenso que el babilónico. Y así como la plata es inferior al oro, este reino fue inferior en brillo y esplendor, en poder, al imperio babilónico. Este imperio se extendió desde el año 539 hasta el año 331. En el año 331 surge otro imperio. La profecía de Daniel 2:39 continúa diciendo: un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El tercer reino, representado por el bronce, es el imperio griego, comandado por Alejandro el Grande. Este imperio venció a los medos y persas en 3 batallas: en la batalla de Gránico, de Iso y Arbela. Pero Alejandro muere siendo aún un joven y su imperio se fracciona. Algunos piensan que murió envenenado, otros intoxicado por causa del alcohol. El imperio griego se extendió desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Ahora leemos el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En la historia, el imperio que sucede al imperio griego es el imperio romano. Fue un imperio fuerte, un imperio que desmenuzaba y destruía, como dice la profecía. Se extendió desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, cuando Roma es invadida por las tribus bárbaras. El versículo 41 nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como oíste hierro mezclado con barro cocido. Se han hecho muchos intentos por volver a establecer un imperio mundial, pero las profecías indican claramente cuáles iban a ser los reinos que existirían. Recordemos, por ejemplo, a Carlos Magno, que intentó unir al mundo y casi lo logró, pero murió. O el rey Carlos V, que en el siglo XVI dominó América y los Países Bajos, también Italia y Alemania, pero enfermó y murió. ¿O qué pensar de Napoleón Bonaparte, que dijo: en 5 años seré el dueño del mundo? O Adolfo Hitler, quien dijo: fundaré un imperio que durará 1000 años. Dios en el cielo y yo en la tierra. Pero no lo consiguió. En este tiempo permanecen el hierro y el barro cocido, intentando unirse por medio de alianzas humanas. Pero no será posible, dice las Escrituras. Ya no está Roma imperial, ahora permanece Roma papal y los gobiernos mundiales buscando alianza.
pero no la habrá. Ahora nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué sucedió con la gran imagen en el sueño de Nabucodonosor? Vemos los versículos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La estatua fue destruida por una piedra, y de ella no quedó rastro. ¿Qué representa esa piedra? Leemos en Daniel capítulo 2 versículos 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ya pasó el imperio babilónico, luego pasó el imperio persa, luego pasó el imperio griego, luego pasó el imperio romano. Ahora estamos en el tiempo del barro con el hierro cocido. El próximo reino mundial que será instituido es el reino de Dios, un reino que jamás será destruido. Pronto sucederá, pronto Dios establecerá su reino. Pronto vendrá Jesús por segunda vez e instituirá su reino. ¿Y cómo será la vida en el nuevo reino de Dios? Es nuestra siguiente pregunta, y leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo será la vida en el nuevo reino? Un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni habrá más muerte, y Dios mismo estará con nosotros. Pronto sucederá, pronto Dios instituirá su reino. ¿Nos estamos preparando para el reino de Dios? ¿O todavía queremos seguir viviendo según los placeres pasajeros de esta vida? ¿Cuál debe ser nuestra resolución? Creo que Dios está conduciendo la historia del mundo y no existe nada que suceda al azar. Es mi deseo confiar más en Él y prepararme para vivir con Él en su reino. Amén.